Bueno, pues vamos a ver en esta primera clase cómo consumir un API REST. Vamos a trabajar siempre con servicios web, API de REST. Recordad, os pongo ahí un poco a repasar, lo hemos visto vinculado en PHP, que es un poco diferente. Aquí lo vamos a tratar de, pero, digamos, de hacerlo en JavaScript, pero los conceptos son los mismos. Entonces, repasar un poco el concepto de servicios web, API REST, el concepto de REST, ¿vale? De Representational State, que es básicamente utilizar el concepto HTTP en Internet, es decir, protocolos sin estado, una sola conexión, me devuelve la petición y ahí está toda la información y cada petición, digamos, es nueva, ¿vale? Digamos, es el concepto de servicios web. Como estamos desarrollando la interfaz en cliente en este caso, lo que nos vamos a aprovechar es la programación asíncrona. Así como un desarrollo servidor, la programación era más síncrona, es decir, si tengo, por ejemplo, varias APIs, tengo que desarrollar una API, otro API, otro API. Bueno, en principio con PHP hay otros, eh, digamos, otras arquitecturas que permiten hacerlo asíncrono incluso en el servidor, ¿no? Pero vamos a no complicarnos con esto. En principio ahora en cliente vamos a aprovechar la capacidad de la programación asíncrona en JavaScript para hacer varias peticiones y que a medida que voy teniendo información de cada una, pues construyo mi página. Esa es la ventaja. Entonces la idea también es repasar lo que es programación asíncrona y vamos a utilizar el Fetch API. No utilizamos el objeto HTTP request, no utilizamos jQuery ni una tipa librería. Aquí la idea es hacerlo con tecnologías core actuales de JavaScript y en este caso es el uso del Fetch API. Puede haber otro API más ahí en el navegador que os puede servir para alguna cosa, pero ahora con el Fetch API tenéis todo lo que necesitáis. Y básicamente siempre lo mismo es me conecto y uso esa información para modificar el DOM. En la respuesta ya os voy a pedir también es que podamos manejar no solo la respuesta, sino también más información que hay en la respuesta. En un mensaje HTTP hay el contenido como tal, el cuerpo del mensaje y también cabeceras. Entonces las cabeceras también nos van a interesar y os lo voy a proponer para que lo hagáis. Os puse un enlace a un tutorial muy bueno y sencillo de FreeCodeCamp para que por si lo queréis seguir, pero básicamente este es un ejemplo de código comentado donde podéis ver cómo sería la estructura típica del consumo de un API. En este caso un API que además vamos a consumir y que sería con una solicitud de tipo POST, ¿vale? Para que veáis cómo construir una petición HTTP. En este caso tengo una serie de datos, campo valor. Me falta, de hecho, las comillas en los dos lugares, aunque en JavaScript no hace falta, pero bueno, recuerda que en JSON sí podría ser y a lo mejor os es útil. Y luego os construyo el objeto con los datos que quiero enviar, que vayan en el cuerpo del mensaje, y hago una llamada al API enviándole esos datos dentro del objeto JS. Eso se hace porque en el fetch, si solo utiliza el URL API, sobreentiende que es el método sGet, ¿vale? Pero si yo le puedo especificar en un objeto JSON, que veis aquí, que es este, ahí le puedo decir cuál es el método que voy a meter en el cuerpo del mensaje, que estoy, digamos, serializando el objeto JSON JavaScript, cojo ese objeto barra baja datos y lo convierto en una cadena de texto, que es lo que envío en el body, y además estoy añadiendo aquí en este caso unas cabeceras que dicen que el tipo de contenido que estoy enviando, de hecho, está codificado en UTF-8 y que es un archivo JSON, si os fijáis, ¿vale? La ventaja de las promesas es que yo voy encadenando una con otra y eso lo que va a hacer es que como fetch ya está, es una promesa, me devuelve una promesa que a su vez puedo ir utilizando. En este caso me da esa promesa, recordar que cuando se termine la petición asíncrona me devuelve un, eh, bueno, un valor que puedo utilizar. Entonces la respuesta, utilizo el campo JSON, veis que al final el JSON, en este caso lo muestro en consola o si me da un error lo mostraría en consola, ¿vale? Entonces este es el consumo de un API JavaScript sencillo. Aún así también os puse este vídeo, yo creo que está también súper bien explicado, es alguna cosa un poco larga, pero yo creo que está muy bien para hacer un API y lo mejor al final es hacer ejercicios. Recordar, aunque no vamos a trabajar solo con autenticación, recordar un poco repasar la clase de los tipos de autenticación, en principio si es pública, como el caso de la API Chuck Norris, no hay nada que hacer, simplemente solicito y me lo da. Si está basado en claves o tokens, las tengo que solicitar, de alguna manera voy a tener que solicitar esa clave y utilizarla siempre de alguna manera en mi petición. Cada vez que utilice la petición, la tengo que poner. Y luego vamos a ver, que lo vamos a ver al final usando APIs de autenticación, es decir, ya el API necesita enviarme ese código especial, pero está basado en un protocolo un poco más sofisticado y que también es más seguro, ¿vale? Que lo vamos a ver después. En las aplicaciones web de ejemplo,
os pongo estas dos porque utilizando PHP en el desarrollo de servidor hemos visto, es en la misma caso para que no tengáis que pensar un poco en la lógica del programa. El programa es básicamente el mismo, solo que utilizando JavaScript. Básicamente aquí en este caso con el Fetch API. Y eso es un poco la idea, tanto de Chuck Norris que es pública como el Open Weather que hay que utilizar la clave.